Buenas tardes y bienvenidos a Mexalex. Estamos aquí con dos integrantes del Comité Melendre, una organización que se formó para trabajar con las condiciones sociales de las comunidades zapotecas y ha tomado un papel muy importante en el asunto del terremoto aquí, los terremotos en Juchitán. Entonces, bienvenidos a Gudisha Guerrero, el presidente del comité, y a Luis Manuel Amador, integrante del consejo directivo. Gracias a los dos por el tiempo. Platícanos un poco primero cómo está Juchitán. Hemos hecho un recorrido durante 2 días. Hablan de 85% de los edificios con alguna afectación. Es realmente, hasta no estar aquí, no se da cuenta de la magnitud de la destrucción. Juchitán, como pudieron constatar, se encuentra en su mayoría en un estado lamentable, devastado. Este es de los pocos espacios que se mantienen en pie en el centro de la ciudad. A 6 meses del terremoto la reconstrucción va muy lenta, prácticamente no hay mano de obra, no hay materiales, empieza a cundir la desesperación y empiezan a presentarse nuevos males como la inseguridad tan lacerante en esta zona, ¿no? A grandes rasgos es el diagnóstico de Juchitán a 6 meses, ¿no? Un estado muy lamentable. ¿Cómo se formó el comité y cómo es que el comité llegó a tener un papel tan fundamental en el trabajo del terremoto? El comité Melendre se fundó hace 13 años por la iniciativa de, en ese entonces éramos puros jóvenes, para tratar de divulgar, digamos, aspectos de nuestra identidad, como nuestra lengua, como nuestra música, como nuestra literatura. Posteriormente fuimos abarcando otros aspectos u otros ejes de trabajo, como la participación ciudadana, la mediación política en conflictos también sociales, el trabajo social. Y a lo largo de esos 13 años, Comité Melendre tuvo una participación activa en varios proyectos propios y en colaboración o en alianza con otras iniciativas. De tal manera que cuando el terremoto se presenta, Comité Melendre ya tenía, digamos, una forma de trabajo, tenía aliados estratégicos, tenía un grupo, una red muy amplia de voluntarios que simplemente se puso a trabajar al siguiente minuto del terremoto, y pues dio como resultado el poder accionar en distintos ámbitos de manera inmediata, de manera rápida, pues mucho antes quizás de que las mismas instituciones oficiales lo hicieran. Háblanos de eso, de cómo es que se pusieron en acción 7 minutos después del terremoto. ¿Cuál fue tu experiencia en esto, de cómo es que se activó toda esta red que se ha ido formando? Como comentaba, Comité Melendre trabaja también de la mano de la sociedad. Nosotros trabajamos con una junta vecinal llamada Junta Vecinal Gendalizá. Al momento del terremoto, prácticamente la noche del terremoto, nosotros diagnosticamos como junta vecinal cuántos edificios teníamos derrumbados en nuestro barrio, cuántos heridos, muertos, etcétera. Los compañeros que se encontraban fuera, como el compañero Luis Manuel Amador, que reside en la Ciudad de México, y otros compañeros empezaron de inmediato buscar, digamos, ayuda entre las redes o las comunidades zapotecas que viven en otras ciudades, en Oaxaca, Monterrey, en la Ciudad de México. 1 hora después del terremoto ya habíamos hecho un recorrido no solo en la ciudad de Juchitán, sino en Espinal, Ixaltepec, Ixtepec, parte de la sierra, de tal manera que a las 4 de la mañana del día 8 de septiembre ya teníamos una idea de la magnitud del desastre, y al día siguiente pues ya teníamos armada esta red, digamos, de centros de acopio, que fue como nosotros comenzamos. A los 2 días del terremoto llegaba el compañero Luis, llegaban compañeros de Oaxaca, de la costa, con el primer cargamento de ayuda humanitaria, porque en Juchitán nos quedamos sin luz eléctrica, nos quedamos sin agua, nos quedamos sin alimentos, nos quedamos sin tiendas, nos quedamos sin nada. Una población de 100,000 habitantes, literalmente sin nada. Y con estos primeros apoyos y con la organización de base que ya teníamos, digamos, muy bien cimentada, pudimos empezar con la tarea de distribución de ayuda humanitaria inicialmente, ¿no? Al momento hemos distribuido aproximadamente 350 toneladas de ayuda humanitaria, solo Comité Melendre, con juntas vecinales y en más de 42 poblaciones. Fue un trabajo muy pesado, o sea, era un tráiler diario, con total transparencia, todo registrado, con las brigadas.
solamente de esa manera se iba a poder hacer, ¿no? De esa forma, digamos, con ese estilo de trabajo que ya teníamos, sí. Porque Comité Melendre trabajó en el tema de la inseguridad, promoviendo la participación ciudadana, la colaboración de la comunidad para tratar de disminuir los índices delictivos. En los barrios donde trabaja Comité Melendre, la inseguridad disminuyó hasta un 90%. Y con esa base fue muy sencillo, por así decir, pues activarnos en el tema de la ayuda humanitaria. ¿Cómo fue en ese primer momento y después la coexistencia con las instancias gubernamentales? Leíamos en los periódicos que llegaban al gobierno y decían que el único centro de acopio autorizado es el nuestro y ningún otro, ¿no? Es decir, había choques, había conflictos, había desencuentros. Desafortunadamente, el gobierno federal lanzó la consigna de que toda la ayuda humanitaria de la sociedad civil se tenía que hacer vía Cruz Roja o vía Ejército. Sí. Y mucha gente de buena fe iba, donaba a Cruz Roja y el Ejército. Y cuando llamaban a sus familiares o cuando pedían informe, oye, ¿ya llegó el Ejército? No. El Ejército se tardó una semana en empezar a entregar la ayuda humanitaria, porque ellos argumentaban de que estaban pues organizando la logística del empaquetado, de la distribución, de la identificación. Cuando el ejército empezó, nosotros ya habíamos distribuido 2 o 3 tráileres. El único conflicto que tuvimos con ellos, si se puede llamar así, fue la retención, la revisión muy pormenorizada, quizás el hostigamiento que se hizo por parte de algunas instituciones oficiales, tanto locales, estatales como federales, a los colectivos de la sociedad civil que nos mandaban apoyo, ¿no? Era como ese hostigamiento en las casetas, en los retenes, de decir a dónde van, por qué no lo mandan a la Cruz Roja, por qué no lo mandan al Ejército. Fuera de eso, les digo, hubo un trabajo paralelo de muchas instituciones de la sociedad civil y del gobierno por su parte, ¿no? Creo que ahí el gobierno no hizo un buen papel, a pesar de que quizás haya tenido la mejor buena fe, pero no lo hizo porque no conocían el lugar, porque no trabajan en el lugar, porque no tenían personal suficiente. Ante una destrucción del tamaño que hubo, con 2.000 o 3.000 soldados no puedes distribuir ayuda para 250.000 de habitantes. Los soldados estaban tratando de rescatar a los heridos abajo de los escombros, por tanto no podían estar repartiendo despensas, pero fue a ellos a los que se les designó esa tarea. Finalmente ellos eran los que no se podían dar abasto, no es que no tuvieran el interés o la intención. Y al descalificar a la sociedad civil como receptora de ayuda humanitaria, se imposibilitaba también esa otra vía. Finalmente la situación se hizo pública, la gente se dio cuenta de que los organismos oficiales estaban rebasados y ya optaron por directamente acudir a instancias como la nuestra, y hasta el día de hoy afortunadamente siguen canalizando apoyo humanitario por vía de la sociedad civil. Luis, mientras tanto tú estabas organizando este apoyo desde la Ciudad de México. ¿Puedes hablarnos del trabajo que hacías ahí y cómo llegó hasta Juchitán, este nexo entre la capital y Juchitán, tomando en cuenta que luego 2 semanas después hubo el terremoto allá? En esta suerte de embajada que por suerte y por desgracia yo representaba un poco del Comité Melendre y de Juchitán en la Ciudad de México, porque allí vivo. Por fortuna, la infraestructura que hay en la Ciudad de México respecto a la calle en Juchitán es muy distinta, ¿no? Mientras, por un lado, digamos, es aquí en los primeros días no había ni señal telefónica ni nada y tuvimos que inventar cómo comunicarnos. En México había mucha gente, por ejemplo, de varios puntos del país, desde Tijuana, Monterrey. Estuvimos haciendo vínculo telefónico, haciendo enlaces, entrecruzando contactos y estrategias para hacer llegar desde diversos puntos del país vía la Ciudad de México, ya sea saliendo de la Ciudad de México o de paso directo a Juchitán. Digamos que fue un trabajo de suerte más logística que operativa, ¿no? Entonces, vincular a gente, a transportistas, los enlaces con el aeropuerto de la Ciudad de México para mandar lonas, para mandar víveres, para mandar casas de campaña. Muchas de las cosas que llegaron a Juchitán se hicieron vía Ciudad de México, tanto desde las terminales de transporte como desde el aeropuerto de la Ciudad de México. Para llegar a Oaxaca, de Oaxaca para acá, con un equipo que coordinaba otra compañera también del comité que está en Oaxaca, que es Mariana Cantú. Entonces hicimos como una suerte de nodo terciario, digamos, Ciudad de México, los estados, Oaxaca capital, a Juchitán, porque prácticamente era la única vía para proveer de víveres al istmo. Entonces fue así de algún modo. Ya de Juchitán se distribuía a toda la región, ¿no?
Mientras tanto estaban organizando todo eso y sus vidas personales habían sido muy afectadas. Tu casa se cayó, tu departamento en el DF ya se quedó inhabitable, tuviste que cambiar de mudanza, de cambiar de vivienda al mismo tiempo, en esta misma época. Sí, fue una etapa complicada, pero todo pasó tan rápido que de pronto yo vivía en Tlatelolco, el edificio estaba muy dañado, tuve que buscar junto con más de 80,000 personas un nuevo lugar donde vivir en la Ciudad de México, pero por lo pronto mientras estaba yo sin poder tampoco regresar a mi trabajo porque el edificio estaba en revisión como miles de edificios en la Ciudad de México, ese lapso lo utilicé para también como representar, pues digamos, cierto dolor de que no pudiera yo estar aquí, pero de algún modo tenía que ayudar. Estuve en Chimalpopoca, ahí hicimos también muchos vínculos por suerte con gente que tenía contacto con grupos que proveían de herramientas a los puntos de la zona cero en la Ciudad de México. Algunas de las herramientas que pudieron rescatarse antes de que las confiscara y que las requisara el gobierno de la Ciudad de México, pues las trajimos para acá con ayuda de otros enlaces en la zona cero de la Ciudad de México y a quienes conocí en el punto cero de Chimalpopoca, donde estuve todos los días que hubo rescate, desde el mismo 19 de septiembre hasta los días que pasaron después de que entró ya el 21 de septiembre la Policía Federal para desalojar a la gente de Chimalpopoca y Bolívar. A veces yo creo que una de las cosas que nos da organizarnos y ser ciudadanos de algún modo determinados y tener el apoyo de formar parte de instituciones como el comité es surge un contacto para poder tener algún tipo de estrategia de ayuda y entonces teníamos que aprovecharlo rápido. Había viajes que tenían que hacerse para recuperar herramientas antes de que desapareciera. Entonces esas herramientas las organizamos en otro vehículo y muchas de ellas vinieron para acá para ayudar a la reconstrucción de las casas de Juchitán y de las otras poblaciones del Istmo. Entonces hubo una suerte de nodo ahí que como sinapsis funcionó, ¿no? Sinapsis empática ahí de la ciudadanía. Hablan mucho de que el terremoto de 85 como que hizo despertar la sociedad civil del DF y condujo a 88 al PRD y muchas otras cosas. ¿Creen que lo que pasó en varias partes del país en este año con la respuesta o falta de respuesta del gobierno va a crear o ha creado ya otro tipo de despertar que va a incursionar en la vida política del país? Yo creo que, por lo menos acá en la región del Istmo, que es donde me toca hablar, yo creo que no. Desafortunadamente, la vida política regional está muy contaminada, arrastra muchos vicios. La prueba está en que durante el primer mes, después del 7 de septiembre, no vimos aparecer por ningún lado a ningún diputado, senador, presidente municipal, a ningún funcionario público. Todos ellos estaban en sus casas viendo cómo salvarse a sí mismos y eran los colectivos, normalmente apartidistas o apolíticos, los que nos estábamos moviendo todos los días, 20 horas al día prácticamente, pero que ahorita que empieza el periodo electoral, nuevamente los grupos de siempre, los grupos políticos son los que empiezan a hacer todo el tejido y toda la negociación previo a las elecciones, y la agenda nacional, que es elecciones federales, son las que están influyendo y determinando prácticamente el rostro que va a tomar el Istmo este año. O sea, quizás porque por el peso político que tiene una elección federal, aquí va a opacar, digamos, el papel de la sociedad civil en, por lo menos, esta región, que no va a jugar un rol, digamos, protagónico, porque para eso, pues le digo, hace falta mucho camino por andar a nivel de conciencia, hace falta quitarnos varios lastres que tenemos ya como sociedad, varias prácticas como los bloqueos carreteros, como el cacicazgo político, la invasión de terrenos, el despojo, los grupos de poder como mototaxis, sindicatos, etcétera. Prácticamente el 80% de la ciudadanía juchiteca está cooptada o secuestrada por grupos de poder bien identificados que durante un problema real no se activan, pero cuando viene el periodo electoral, que es el que implica el dinero, ahí aparecen y ahí mueven sus redes, y para eso sí están las redes políticas, para comprar votos, para participar en las elecciones, pero no para participar en un problema de ayuda humanitaria de rescate, porque eso no deja ganancias, eso es trabajar de gratis, y ellos no trabajan de gratis. Hablemos ahora un poco de algunas de las buenas noticias o los buenos proyectos que han surgido de esta tragedia. Hay proyectos de vivienda
usando los métodos tradicionales de construcción de aquí. Hay un proyecto de hornos comunitarios para que las mujeres y no solo de aquí pueden volver a reactivar su economía local. Acabamos de visitar una casa de una señora que perdió su horno y ya no puede trabajar. ¿Cuáles son los proyectos? ¿Cuáles son las respuestas? ¿Qué está surgiendo de eso en cuanto a proyectos concretos? Yo podría hablar, digamos, de los antecedentes y las primeras iniciativas para que el compañero Luis ahorita cierre con el proyecto de vivienda comunitaria. A los días, digamos, del terremoto, el día 19 de septiembre precisamente, es decir, 12 días después del terremoto del 7, Comité Melendre lanza una iniciativa que se llama Adopta un Horno, precisamente porque durante la etapa de distribución de ayuda humanitaria, de despensas, de alimentos, identificamos o notamos ese detalle con los hornos. El hecho de que un horno estuviera destruido por el terremoto impedía que la señora, la totopera, comprara 20, 30, 40 litros de maíz diarios al campesino y paralizaba de alguna manera buena parte de la actividad productiva local, que es a base de alimentos. Si ustedes van al mercado, lo que se vende principalmente en el mercado son alimentos. Bueno, esos alimentos se cocinan en hornos tradicionales, no solo el totopo, los tamales del lote, el guetabingui, muchos alimentos tradicionales se cocinan en estos hornos. Y normalmente o tradicionalmente había 1, 2, 3 hornos por manzana. Ustedes es una ciudad muy grande. Al identificar ese tema, pues nosotros movimos igual una red para solicitar el apoyo de la sociedad civil y tratar de reactivar primero los hornos de alfarería, es decir, los hornos de los alfareros con los que se fabrican estos hornos de Comiscán. Posteriormente identificar a las mujeres totoperas, a las productoras, y pues tratar de hacer este vínculo. Establecimos un mecanismo de transparencia muy sencillo en el cual un donante genera un folio, ese folio genera una evidencia personalizada, una fotografía con el nombre del donante, y de esa manera se puede rastrear la ayuda humanitaria. No sabíamos el tamaño de la responsabilidad que estábamos asumiendo. Al día de hoy se ha beneficiado a más de 600 familias. Nosotros, que no somos gobierno, que no somos CDI, que no somos nada, semana después iniciamos con el proyecto de canasta básica ismeña. Es algo similar, es decir, es comprarle a las totoperas y a otros productores locales sus productos para que a base de la alimentación local se armaran estas despensas que desafortunadamente solo estaban beneficiando a Walmart y a Soriana, porque uno llegaba de buena fe a los centros de acopio a llevar botes de agua, a llevar productos industrializados que compraban en las grandes cadenas transnacionales. De esta manera, si tú querías donar una despensa, mandabas el dinero, nosotros comprábamos las cosas aquí con los productores y se beneficiaba a una familia. También fue un proyecto totalmente de impacto directo, un mecanismo de transparencia también, una canasta o una despensa equivalía a un folio, a una fotografía personalizada, y ya llevamos más de 2.500 canastas entregadas. 3 semanas después iniciamos con el proyecto de Tejiendo Hermandad, que es un proyecto también de reactivación económica, pero que impacta directamente a artesanas textiles. Empezamos a donar bastidores, huipiles, telas, hilos, y con el huipil que se generaba se donaba a personas de la tercera edad o se ponía a la venta para que también la gente pudiera financiar el trabajo de las artesanas. Son 3 iniciativas que tuvieron un impacto directo, que están teniendo un impacto muy importante, que bueno, ya después el gobierno hizo su remix ahí y sacó iniciativas similares, un poquito descabelladas, sin este trabajo de base. Y ya la última iniciativa o la más reciente, que es la que está comenzando prácticamente esta semana, es una que se llama Programa Comunitario de Vivienda Sustentable, que nosotros le decimos nada más vivienda comunitaria, que es de la que va a hablar el compañero Luis Amador y que tiene que ver directamente con la reconstrucción de casas. El programa de vivienda es el más ambicioso y mucha gente nos preguntaba por qué no empezaba ya. Todo fuera como comenzar y montar casas que no tienen nada que ver con la historia y con la forma de vida de las familias. Lo que no queríamos hacer era justo lo que se estaba haciendo. Llegar y montar una casa modular, la gente tenía que ver cómo se adaptaba a ella, que además es impenetrable, no puede incrementarse, los techos son de lámina, no corresponden al clima, algunas son hasta inflamables porque son como de madera, o sea, son materiales diversos que no tienen nada que ver con la vivienda histórica en la región, no con la vivienda vernácula.
Nosotros nos acercamos a la UNAM después de hacer un diagnóstico aquí con el equipo. Durante varios meses estuvimos visitando viviendas y nos dimos cuenta que las casas que se habían caído no eran, como decía Peña Nieto, que era porque eran de adobe, sino porque habían sido mal intervenidas, habían sido ampliadas sin asesoría, habían sido construidas sin seguir los reglamentos de construcción. El reto es cómo hacer una vivienda que se adapte a cada una de las familias, una vivienda que sea para cada familia, una vivienda que respete el medio ambiente y que además involucre a los productores locales de adobe, fabricantes de tabique, familias que hacen teja y trabajadores de la construcción, no solo de Juchitán, sino de otras regiones cercanas que normalmente no han sido llamados, por ejemplo, a participar. La demanda que hay de albañiles es la misma que hay de materiales, o sea, hay más demanda que oferta y teníamos que resolver eso también. Otro punto que queríamos resolver era que los vecinos se incorporaran a las actividades de la vivienda, que no vinieran y se las construyeran otros, sino que ellos formen parte de ese proceso de construcción, que se respeten los materiales locales y además que sea sismo resistente, pero además que sea incrementable. Si en el futuro esas familias quieren ampliar un cuarto, otra parte de la casa, tendrían que poder hacerlo, pero con las casas prefabricadas que les instalaron, nadie puede tocar eso. El reto era cómo integrar eso y además haciendo partícipes a estudiantes avanzados de arquitectura y tecnológico, a arquitectos de la región que hablen además zapoteco y conozcan la forma de vida aquí, que hablen en zapoteco con las familias y que también impulsen el tequio, ese trabajo colaborativo entre familias de una sola cuadra o entre vecinos, que por fortuna ya había iniciado con la Junta Vecinal Guindalizá, originalmente para actividades cooperativas y comunitarias que tenían que ver con el fortalecimiento de los lazos vecinales, pero también para paliar el crimen. Tomamos todos esos elementos y empezamos a trabajar en un proyecto y en coordinación con el Laboratorio de Arquitectura Vernácula de la UNAM, hicimos varios proyectos que se van a ir escalando en el sentido de que vamos a hacer de 2 en 2 o de 3 en 3 las casas. Hemos hecho partícipes a trabajadores de la construcción locales con los que hicimos también un convenio de fidelidad o de lealtad para que no se vayan al mejor postor, porque nosotros también se les va a pagar lo justo. Hemos para eso hecho partícipes a los vecinos y sus tarjetas que les fueron asignadas van a ser destinadas a este proyecto, pero además nosotros conseguimos financiamiento con otras instancias, porque los 120,000 pesos, y si es que se los llegan a dar todos los de las tarjetas de Sedatu, solo alcanzan si acaso para la cimentación. Nosotros lo que queremos hacer es una casa lo suficientemente cómoda, que no sea de 40 metros cuadrados o esas que les han instalado, y las casas que estamos proyectando y levantando ya a partir de esta semana van a ser entre 80 y 150 metros cuadrados dependiendo de cada familia, con el dinero sin que la gente tenga que poner de su bolsillo, que sea de ese fondo que ya se planeó para la reconstrucción, pero al mismo tiempo nosotros estamos gestionando como organización comunitaria fondos para que se aporten a esas viviendas, de modo que la gente no tenga que poner de su bolsa y tampoco se endeude, porque ese es un problema que no queremos que surja. Por suerte, la gente que conoce nuestro trabajo desde hace casi 14 años se anotó. Hay 25 familias que son las que van a participar. Estamos ya calendarizando durante todo el año, porque el proceso va a ser largo, son 25 casas que no se hacen en poco tiempo. Van a ser casas sismorresistentes, están basadas en normas mexicanas y también internacionales que ya conciliamos, digamos, en reuniones con la gente del Laboratorio de Arquitectura Vernácula de la UNAM, y prácticamente está arrancando ya este fin de semana. De hecho, ya hicimos una casa muestra, que es la que hemos llamado Casa Cero, para ver algunos elementos estructurales. Estamos basados en estudios que tienen sus antecedentes en pruebas en mesa sísmica, con materiales de adobe y con materiales de tierra cruda y también tabique. Entonces hemos hecho todo eso en coordinación con la UNAM, y gracias a eso vamos a hacer viviendas que se parezcan a lo que la gente hubiera deseado construir si tuviera dinero y si tuviera suficiente tiempo para hacerlo, pero con la colaboración de nosotros, de los arquitectos locales y de la gente de la UNAM y de otras instancias que se han ido sumando y a las que hemos jalado también para poder obtener más recursos que se puedan inyectar a estas viviendas que se están construyendo y las que se vayan sumando.
Vamos a terminar así con las buenas noticias. Muchas gracias a los dos. Vamos a poner abajo del video los links para los que quieran apoyar el proyecto y cooperar con el proyecto. Pueden ahí hacer clic en los links y recibir más información. Muchas gracias y regresamos. Gracias.